Bueno, buenos días. Soy Leandro Rosso, periodista de Córdoba, y vamos a proceder ahora a hacer un análisis general y algunas cosas particulares de la matriz de valoración del proyecto Autovía de Punilla. Para los que no lo saben, las matrices de valoración son tablas de doble entrada, donde por un lado tenemos la parte de arriba que muestra los ámbitos ambientales, como el aire, el suelo, la flora, la fauna, las actividades económicas de un pueblo, etcétera. Y la parte de la columna, en esta columna tenemos todos los trabajos que se van a llevar a cabo en la obra, tanto en la etapa de construcción como en la etapa operativa. Eh, hay, hay 10 tablas, porque es una tabla para cada tramo. Recordemos que la autovía Punilla tiene 10 tramos, y en cada una de estas 10 tablas tenemos una franja gris, que es la sumatoria de todos los impactos que llevará a cabo cada una de las actividades de la obra. No se hizo una sumatoria de la totalidad de, de la franja gris, que de alguna manera nos serviría para saber la magnitud de impacto que tendría cada uno de los tramos. Nosotros sí lo hicimos y vamos a tabularlos a continuación. Y aquí tenemos los 10 tramos de la autovía de Punilla con los impactos de cada uno de ellos por su magnitud, todos en número negativo. Pero ahora vamos a ordenarlos no por el número de tramos, sino por los impactos de mayor gravedad a menor gravedad. Y así tenemos esta siguiente tabla, que ya de por sí lo llamativo es que el tramo con mayor impacto ambiental, según las matrices, es el último tramo, el tramo número 10, el que llega a la cumbre y se conecta con la ruta 38. Y es llamativo porque precisamente una de las características que tiene el tramo 10 es que afirma que no hay vegetación nativa. No hay vegetación nativa. Por si quieren saber las razones de por qué está en primer lugar, es porque se verá que va a haber impactos o que puede haber impactos en cuanto a la instalación de obradores y la planta asfáltica que pondrían en riesgo la salud de las personas allí presentes y el patrimonio arqueológico, al igual que el movimiento del suelo que afectaría la topografía, en particular con la construcción de nudos viales y los terraplenes que arruinarían el paisaje. Eh, en segundo lugar, que tendría mayor impacto ambiental es el tramo 5 a la altura de Alemacé, Santa María de Punilla y Cosquín. Allí hay muchos pasivos ambientales, como zonas que fueron incendiadas. Ahí sí hay vegetación nativa y mixta. Y el tercero es el primer tramo, las urbanizaciones o el desarrollo urbano vial que se pretende realizar en San Roque. Ya en el cuarto lugar aparece el tramo de mayor biodiversidad, que es la del puente sobre el río Yuspe, que atraviesa la Reserva Los Gigantes y la Reserva del río Yuspe. Pero bueno, queda la pregunta de cómo puede ser que quede en cuarto lugar un tramo de tan notable biodiversidad y aparezca como primero un lugar donde supuestamente no hay vegetación nativa. Para responder esa pregunta nos vamos directamente a la matriz de valoración del tramo 7, donde se hace el puente sobre el río Yuspe y se atraviesan las reservas de los gigantes y del río Yuspe per se. Vamos a enfocarnos en esta columna, la de los suelos. Lo que está resaltado en violeta fue hecho por su humilde servidor. Vamos a bajar, aquí tenemos un cruce que es el de menos 36. El menos 36 es el impacto por la remoción de vegetación, en otras palabras, desmonte. Es decir, para los que hicieron el estudio de impacto ambiental va a haber un impacto de menos 36 desde el punto de vista de los suelos. Pero fíjense, nos vamos más abajo, y acá hay un impacto positivo de 49. ¿Por qué es ese impacto? Por la forestación, por la implantación de vegetales. O sea, desde el punto de vista del suelo, según los que hicieron el estudio de impacto ambiental, el desmonte va a generar un impacto de menos 36, pero la forestación va a tener un impacto positivo de 49. La verdad que con toda la bibliografía que se ha desarrollado en Córdoba sobre el tema de las implicancias del desmonte, de lo que implica para los suelos y los procesos que se llevan allí, es muy llamativo eso, y que incluso se repite en otros tramos. Esto es algo que se tendría que revisar. Esto como una observación puntual,
una de las actividades especiales de la tabla es el puente del río Yupe, las obras que se llevan a cabo del río Yupe. Fíjense, hay números negativos, número negativo. Fíjense, todo blanco, número negativo, número negativo, número negativo, saldo, número negativo, menos 115. El puente del río Yupe no genera ningún beneficio al respecto. Esto es como para tenerlo en cuenta. Y hoy otra cosa para tener en cuenta, ya que estamos en esta tabla, tenemos la columna de patrimonio natural, área protegida y biodiversidad. Repetimos, en esta tabla se refiere al tramo 7, donde está la reserva de los gigantes y la reserva del río Yupe. Aquí estamos teniendo que va a haber un impacto severo, menos 70, un rojo intenso, por la remoción de vegetación. Ahora, ¿qué pasa con la forestación? ¿Cómo va a impactar en la reserva? Bueno, fijémonos. Vamos a ver cómo va a impactar en la reserva la implantación de especies vegetales. Nada, blanco. Lo que se interpreta es que ni siquiera se va a implantar especies vegetales en la reserva. Es decir, el impacto para la reserva va a ser tremendo, menos 70 por el desmonte. Simplemente esto estaría violando la ley que creó la Reserva de los Gigantes. Alejandra Toya aseguró que no se estaría violando la ley. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla, todo lo que es la columna de la patrimonio, área protegida y biodiversidad, es tremendo el impacto que tendrá. Es muy notable. Y para ir cerrando, volviendo a la gráfica, vemos que abajo el último tramo que tendrá menos impacto es la número 6. Y en la número 6 es un sector rural donde hay actividades avícolas y ganadería extensiva. Incluye intercambiadores de acceso a cosquín. Y hay vegetación nativa en recuperación y riesgo geológico máximo. Entonces, ¿cómo puede ser que dé un número tan bajo? Y fíjense cómo es el tramo 8, que es el penúltimo lugar. La diferencia es abismal. ¿Cómo puede ser que tenga tan bajo el número? Y acá les vamos a dar la respuesta que realmente es sorprendente. Esta es la matriz del tramo número 6, la que tendría menor impacto. Y fíjense la columna gris. Espacio en blanco, espacio en blanco, otro espacio en blanco, otro espacio en blanco, a pesar de que tiene impactos en rojo, está en blanco, espacio en blanco. ¿Por qué? No lo sé.